Profecías del fin del mundo, capítulo 2, la gran tribulación. La escisión de la Iglesia. 12 de abril de 1820. Tuve todavía una visión sobre la gran tribulación, bien en nuestra tierra, bien en países alejados. Me pareció ver que se exigía del clero una concesión que no podía hacer. Vi muchos ancianos sacerdotes y algunos viejos franciscanos, que ya no portaban el hábito de su orden, y sobre todo un eclesiástico muy anciano, llorar muy amargamente. Vi también a algunos jóvenes llorar con ellos, y vi a otros, entre los cuales todos tibios, se prestaban gustosos a lo que se les demandaba. Vi a los viejos, que habían permanecido fieles, someterse a la defensa con una gran aflicción y cerrar sus iglesias. Vi a muchos otros, gentes piadosas, paisanos y burgueses, acercarse a ellos. Era como si se dividieran en dos partes, una buena y una mala. El rosario, arma del combate escatológico. Como los propagadores de las luces, tenían un odio muy especial a la devoción del rosario. La importancia de esta devoción me fue mostrada en una visión de sentido muy profundo. Después de esto, de la visión de los propagadores de las luces, enemigos del rosario, Ana Catalina hizo la descripción del rosario, pero fue imposible al peregrino, el transcriptor de sus visiones, reproducir sus palabras. Ella misma, en el estado de vigilia, no podía expresar bien lo que había visto. Los diversos Ave María eran estrellas, formadas por cientos de piedras preciosas. Sobre estas, los patriarcas y los ancestros de María estaban figurados en escenas, que se relacionaban con la preparación de la encarnación y con la redención. Así, este rosario abrazaba al cielo y la tierra, Dios, la naturaleza, la historia, la restauración de todas las cosas y del hombre, por el Redentor que ha nacido de María. Y cada figura, cada materia, cada color, según su significado esencial, era empleado para la realización de esta obra de arte divino. La traslación de la Iglesia. Llegué a la casa de San Pedro y San Pablo, en Roma, y vi un mundo tenebroso lleno de angustia, de confusión y de corrupción. Vi al Santo Padre, en una gran tribulación y una gran angustia respecto a la Iglesia. Vi la iglesia de San Pedro, y a un hombre pequeño que la llevaba sobre sus hombros, tenía algo de judío en los trazos del rostro. El asunto parecía muy peligroso. María estaba de pie sobre la iglesia en el lado norte y extendía su manto para protegerla. Ese hombrecito parecía sucumbir, parecía ser todavía laico, y yo lo conocía. Los 12 hombres, que veo siempre como nuevos apóstoles, debían ayudarle a llevar su carga, pero ellos venían demasiado lentamente. Parecía que él caería bajo el peso de la carga. Entonces, finalmente, llegaron todos ellos, se pusieron debajo, y numerosos ángeles vinieron en su ayuda. Eran solamente los cimientos y la parte posterior de la iglesia, el coro y el altar. Todo el resto había sido demolido por la secta y por los servidores de la iglesia mismos. Ellos llevan la iglesia a otro lugar, y me parece que varios palacios caían ante ellos como campos de trigo que se cosechan. Cuando incluso no quede más que un solo cristiano católico, la iglesia podrá triunfar de nuevo. Vi la iglesia de San Pedro en su estado de ruina, y cómo tantos eclesiásticos trabajaban, estos también, a la obra de destrucción, sin que ninguno de ellos lo hiciera abiertamente ante los demás. Entonces, sentí una tal aflicción, que grité hacia Jesús con todas mis fuerzas, implorando su misericordia. Y vi ante mí a mi esposo celeste, bajo la forma de un hombre joven, y me habló durante largo tiempo. Él dijo:
entre otras cosas, que esta traslación de la iglesia de un lugar a otro significaba que ella estaba en completa decadencia, pero que reposaba sobre esos porteadores y se rebelaría con su ayuda. Incluso cuando solo quedara un solo cristiano católico, la iglesia podría triunfar de nuevo, ya que ella no tiene su fundamento en la inteligencia y los consejos de los hombres. Él me mostró entonces cómo nunca habían faltado personas orando y sufriendo por la iglesia. Me hizo ver todo lo que él mismo había sufrido por ella. Qué virtud había dado a los méritos y a los trabajos de los mártires, y como él, padecería de nuevo todos los sufrimientos inimaginables, si le fuera posible sufrir de nuevo. Me mostró también, en escenas innumerables, la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos. En esferas cada vez más vastas, extendiéndose a través del mundo entero, incluido mi país. Después, me exhortó a perseverar en la oración y el sufrimiento. Era una escena inmensa e indeciblemente triste que es imposible describir. Se me mostró también que ya no hay apenas cristianos en el antiguo sentido del término, por lo mismo que todos los judíos que existen todavía hoy, son puros fariseos. Siguen siendo lo mismo, solamente que más endurecidos que los antiguos. No hay más que el pueblo de Judith, en África, que es semejante a los judíos de antaño. Esta visión me llenó de tristeza. La gran tormenta. Vi una gran tormenta venir del norte, avanzaba en semicírculo hacia la ciudad de Alta Torre, Viena, y se extendía también hacia el poniente. Vi a lo lejos combates, y surcos de sangre en el cielo por encima de varios lugares, y vi acercarse infinitas desgracias y miserias para la iglesia. He visto en esta villa, en Roma, terribles amenazas viniendo del norte. Vi el sacrificio de Isaac en el monte Calvario. La parte de atrás del altar estaba vuelta hacia el norte. Los patriarcas colocaban siempre así el altar porque el mal venía del norte. Oh ciudad, oh Roma, ¿de qué estás amenazada? La tormenta está próxima, mantente en guardia, pero espero que permanezcas inquebrantable. Vi a Roma en un estado tan deplorable que la menor chispa podía prender fuego por todas partes. Vi a Sicilia en sombras, espantosa y abandonada por todos aquellos que pudieran huir. Un día, estando en éxtasis, ella exclamó en voz alta y gimió: «Veo la iglesia completamente aislada y completamente abandonada. Parece que todo el mundo huye de ella. Todo está en lucha a su alrededor. Por todas partes veo grandes miserias, el odio, la traición y el resentimiento, el conflicto, el abandono y una ceguera completa. Veo desde un punto central y tenebroso, y situado, parece ser, en Roma misma, partir mensajeros para llevar algo a varios lugares. Esto sale de su boca como un vapor negro que cae sobre el pecho de los oyentes, y enciende en ellos el odio y la rabia. Oro ardientemente por los oprimidos. Sobre los lugares donde oran algunas personas, veo descender la luz, en otros veo descender espesas tinieblas. La situación es terrible, he rezado mucho. Viena. Tuve la visión de una gran iglesia con una torre muy alta y muy artísticamente trabajada, situada en una gran ciudad, cerca de un largo río. El patrón de la iglesia era San Esteban, y vi cerca de él otro santo, que fue martirizado tras él. Cerca de esta iglesia, vi a muchas personas distinguidas, entre las cuales varios extranjeros, con delantales y paletas de albañil. Parecían enviados ahí para demoler esta iglesia que estaba cubierta de pizarra. Todo tipo de personas del país se unían a ellos. Había incluso sacerdotes y religiosos. Vi a continuación a 5 hombres entrar en esta iglesia,
la Catedral de Viena. 3 que parecían sacerdotes, se habían revestido de ornamentos sacerdotales pesados y antiguos. Los otros 2 eran eclesiásticos muy jóvenes que parecían llamados a las santas órdenes. Me pareció también que estos recurrían a la Santa Comunión, y que estaban destinados a despertar la vida de las almas. De golpe, una llama partió la torre, se extendió sobre el tejado y parecía que todo se iba a consumir. Pensaba yo entonces en el ancho río que pasaba por uno de los lados de la ciudad, preguntándome si no se podría con su agua apagar el fuego. Pero las llamas hirieron a muchos de los que habían puesto su mano en el trabajo de demolición. Las llamas los cazaron y la iglesia continuó de pie. Sin embargo, vi que no se salvaría, más que tras la gran tormenta que se aproximaba. Este incendio, cuyo aspecto era espantoso, indicaba en primer lugar un gran peligro, y en segundo lugar un nuevo esplendor de la iglesia tras la tempestad. En este país, ellos han comenzado ya a arruinar a la iglesia, por medio de escuelas que entregan a la incredulidad. Los protestantes se ponen por todas partes a atacar a la iglesia. La ciudad de París. En un lugar, me parecía que se minaba por debajo una gran ciudad, en la que el mal estaba a sus anchas. Había varios diablos ocupados en este trabajo. Estaban ya muy avanzados y yo creía que con tantos y tan pesados edificios, la ciudad se derrumbaría pronto. He tenido siempre a propósito de París, la impresión de que debía de ser así engullido. Veo muchas cavernas por debajo, pero no se parecen a las grutas subterráneas de Roma con las esculturas que las decoran. La crisis universal. Cuando llego a un país, veo lo más a menudo en su capital, como en un punto central, el estado general de este país bajo forma de noche, de bruma y de frío. Veo también, de muy cerca, las sedes principales de la perdición. Yo comprendo todo y veo en escenas donde están los mayores peligros. De estos focos de corrupción, veo derrames y cenagales extenderse a través del país, como canales envenenados. Y veo en medio de todo esto, a gentes piadosas en oración, y las iglesias donde reposa el Santo Sacramento. Veo los cuerpos innumerables de santos y bienaventurados, todas las obras de virtud, de humildad, de fe, ejercer una acción que sofoca, que apacigua, que detiene el mal y que ayuda donde hace falta. A continuación tengo visiones, donde tanto los malvados como los buenos pasan ante mis ojos. Veo planear sobre ciertos lugares y ciertas ciudades, apariciones espantosas que les amenazan con grandes peligros, o incluso con una destrucción total. Veo tal lugar derrumbarse de alguna manera en la noche, en otro, veo la sangre correr a ríos en las batallas libradas en el aire, en las nubes. Y estos peligros, estos castigos, no los veo como cosas aisladas, sino que los veo como consecuencias de lo que pasa en otros lugares, donde el pecado estalla en violencias y en combates encarnizados. Y veo el pecado, devenir la vara que golpea a los culpables. Atravesaba la viña, la diócesis de Saint-Ludger en Múnich, donde encontré todo en sufrimiento, como anteriormente. Y pasé por la viña de Saint-Liboire, Paderborn, donde trabajé en último lugar y que encontré en vías de mejora. Pasé por el lugar, Praga, donde reposan San Juan Nepomuceno, San Venceslao, Santa Ludmila y otros santos. Había muchos santos, pero entre los vivos pocos sacerdotes piadosos, y me parecía que las personas buenas y piadosas se mantenían escondidas ordinariamente. Iba siempre hacia el mediodía, tras esa subida hacia el nordeste, y pasaba delante de la gran ciudad, Viena, que domina una alta torre y alrededor de la cual hay muchas avenidas y barrios. Dejé esta ciudad a la izquierda,
y atravesé una región de altas montañas, los Alpes austríacos, donde todavía había, por aquí y por allá, mucha gente piadosa, especialmente entre aquellos que vivían dispersos. Después, yendo siempre hacia el mediodía, llegué a la Villa Marítima, Venecia, donde vi recientemente a San Ignacio y sus compañeros. Vi ahí también una gran corrupción. Vi a San Marcos y otros santos. Iba por la viña de San Ambrosio, la diócesis de Milán. Me acuerdo de muchas visiones y de gracias, obtenidas por la intercesión de San Ambrosio, sobre todo, la acción ejercida sobre San Agustín por él. He aprendido muchas cosas sobre él, y entre otras, que había conocido a una persona que tenía, en un cierto grado, el don de reconocer las reliquias. Tuve visiones a propósito de ese asunto, y creo que él ha hablado de ello en uno de sus escritos. Llegué a la casa de San Pedro y San Pablo, Roma, y vi un mundo tenebroso lleno de angustia, de confusión y de corrupción. Vi en esta ciudad terribles amenazas viniendo del norte. España. Partiendo de ahí, atravesé el agua, el Mediterráneo, tocando a las islas donde hay una mezcla de bien y de mal, y encontré que los más aislados eran los más felices y los más luminosos. Después fui a la patria de Francisco Javier, España, porque yo viajaba en la dirección del poniente. Vi allí numerosos santos y vi el país ocupado por soldados rojos. Su jefe, el de España, estaba hacia el mediodía más allá del mar. Vi a este país, donde se encontraba el jefe, pasablemente tranquilo en comparación con la patria de San Ignacio, en donde yo entré a continuación y vi en un estado espantoso. Vi las tinieblas extendidas por toda esta región, sobre la cual reposaba un tesoro de méritos y de gracias provenientes de San Ignacio. Yo me encontraba en el punto central del país, Madrid. Reconocí el lugar donde, mucho tiempo antes, yo había visto en una visión a inocentes arrojados en una hoguera. Vi finalmente a los enemigos del interior, avanzando por todos los lados, y aquellos que atizaban el fuego arrojados ellos mismos a la hoguera. Vi enormes abominaciones extenderse sobre el país. Mi guía me dijo, hoy Babel está aquí. Y vi por todo el país una larga cadena de sociedades secretas, con un trabajo como en Babel, y vi el encadenamiento de estas cosas. Vi hasta la construcción de la torre, en un tejido fino, como una tela de araña, extendiéndose a través de todos los lugares y toda la historia. El producto supremo de esta floración era Semiramis, la mujer diabólica. Vi destruir todo lo que era sagrado, y la impiedad y la herejía hacer irrupción. Había una amenaza de guerra civil próxima, y de una crisis interior que iba a destruirlo todo. Desde este desgraciado país, España, fui conducida por encima del mar, aproximadamente hacia el norte, en una isla donde estuvo San Patricio, Irlanda. No había más que católicos, pero estaban muy oprimidos, tenían sin embargo relaciones con el Papa, pero en secreto. Había todavía mucho de bueno en este país porque las personas estaban unidas entre ellas. De la isla de San Patricio llegué, por encima de un brazo de mar, el mar de Irlanda, a una gran isla. Estaba sombría, brumosa y fría. Vi por aquí y por allá algunos grupos de piadosos sectarios, el resto estaba todo en una gran fermentación. Casi todo el pueblo estaba dividido en dos partidos, y ellos estaban ocupados en intrigas tenebrosas y desagradables. El partido más numeroso era el más malo, el menos numeroso tenía los soldados a sus órdenes. No valía tampoco gran cosa, pero sin embargo valía más. Vi una gran confusión y una lucha que se aproximaba y vi el partido menos numeroso tomar el poder.
Había en todo esto abominables maniobras. Había traiciones mutuas. Todos se vigilaban los unos a los otros y cada uno parecía ser el espía de su vecino. Encima de este país, vi una gran cantidad de amigos de Dios, pertenecientes a los tiempos pasados. Cuántos santos reyes, obispos, propagadores del cristianismo que habían venido de allí hacia Alemania a trabajar en nuestro beneficio. Vi a Santa Walburge, el rey Eduardo, Edgar y también a Santa Úrsula. Vi mucha miseria en el país frío y brumoso, vi la opulencia, vicios y numerosos navíos. De allí, fui a Levante, más allá del mar, a un territorio frío donde vi a Santa Brígida de Suecia, San Canut, rey de Dinamarca y patrón de ese país, y a San Eric, rey de Suecia. Este país estaba más tranquilo y más pobre que el precedente, pero era también frío, brumoso y sombrío. No sé ya más qué es lo que he visto y hecho allí. Todo el mundo era protestante. Desde ese lugar fui a un inmenso territorio, Rusia, completamente tenebroso y lleno de maldad. De allí surgían grandes tormentas. Los habitantes eran de un orgullo inusitado. Construían grandes iglesias y creían tener la razón de su parte. Vi que se armaban y que se trabajaba por todos los lados. Todo era sombrío y amenazante. Vi ahí a San Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados deslumbrantes, al maligno, que se mantenía en las agujas. Mientras que todo esto surge, como un desarrollo de los cuadros tenebrosos que veo en la tierra en estos países, veo los buenos gérmenes luminosos que hay en ellos, dar nacimiento a escenas situadas en una región más elevada. Veo por encima de cada país un mundo de luz, que representa todo lo que se ha hecho por los santos, hijos de ese país. Veo los tesoros de gracia de la Iglesia que ellos han hecho descender sobre él, por los méritos de Jesucristo. Vi por encima de iglesias devastadas, planear iglesias en la luz. Y vi a los obispos y los doctores, los mártires, los confesores, los videntes y todos los privilegiados de la gracia que han vivido allí. Entro en las escenas, donde figuran sus milagros y las gracias que ellos han recibido, y veo las visiones, las revelaciones, las apariciones más importantes que experimentaron. Veo todas sus vidas y sus relaciones, la acción que han ejercido de cerca o de lejos, el encadenamiento de sus trabajos y los efectos producidos por ellos hasta las distancias más alejadas. Veo todo lo que ha sido hecho, y cómo ha sido todo ello aniquilado. Y veo cómo, con todo, la bendición permanece siempre sobre las vías que ellos han recorrido. Veo que ellos permanecen siempre, en unión con su patria y su rebaño, por la intermediación de gentes piadosas que guardan su memoria. Veo que sus osamentas, particularmente, allí donde reposan, son por medio de una relación íntima que las religa a ellos, fuentes de su caridad y de su intercesión. Sin el socorro de Dios, no se podrían contemplar tantas miserias y abominaciones hacia esta caridad y esta misericordia, sin morir por ello de dolor. La naturaleza herida de muerte. Vi la tierra como una superficie redonda, que estaba cubierta de oscuridad y de tinieblas. Todo se desecaba y parecía perecer. Vi esto con detalles innumerables en criaturas de toda especie, tales como los árboles, los arbustos, las plantas, las flores y los campos. Era como si el agua hubiera sido quitada de los arroyos, las fuentes, los ríos y los mares, o como si ella volviera a su origen, a las aguas que están por encima del firmamento y alrededor del paraíso. Atravesé la tierra desolada y vi los ríos como líneas delgadas, los mares como negros abismos, donde no se verán más que algunos charcos de agua en el centro. Todo el resto era un fango espeso y turbio,
en el cual veía animales y peces enormes, atrapados, luchando contra la muerte. Estaba lo suficientemente lejos, para poder reconocer la orilla del mar donde yo había visto antes ahogar a San Clemente. Vi también lugares y hombres, en el más triste estado de confusión y de perdición, y vi, a medida que la tierra se volvía más desolada y más árida, las obras tenebrosas de hombres que las cruzaban. Vi muchas abominaciones con un gran detalle, reconocí Roma, y vi a la Iglesia oprimida, y su decadencia en el interior y en el exterior. 50 o 60 años antes del año 2000. En medio del infierno había un abismo espantoso. Lucifer fue precipitado allí cargado de cadenas. Una espesa humareda lo rodeaba por todas partes. Su destino era regulado por una ley que Dios mismo había dictado. Vi que, 50 o 60 años, si no me equivoco, antes del año 2000, Lucifer debía salir durante algún tiempo del abismo. Vi muchos otros datos que he olvidado. Otros demonios debían también ser puestos en libertad en una época más o menos alejada, con el fin de tentar a los hombres y de servir de instrumentos a la justicia divina. Muchos de estos demonios deben salir del abismo en esta época, y otros de aquí a poco tiempo. Vi que los apóstoles fueron enviados a la mayor parte de la tierra para abatir, por todas partes, el poder de Satán y para aportar bendiciones. Las regiones donde operan eran las que habían sido más fuertemente envenenadas por el enemigo. Si estos países no han perseverado en la fe cristiana, y están ahora dejados al abandono, eso ha sido, como lo he visto, por una sabia disposición de la providencia. Ellos debían ser solamente bendecidos para el porvenir, y permanecen baldíos con el fin de que sembrados de nuevo, lleven frutos abundantes cuando los demás se hayan quedado sin cultura. Cuando Jesús descendió sobre la tierra, y fue la tierra regada con su sangre, la potencia infernal disminuyó considerablemente, y sus manifestaciones se hicieron más tímidas.